Apreciados hermanos, estamos en otro estudio de la serie El Espíritu Santo, conocer al Espíritu Santo, y en esta ocasión nuestro tema es el fruto del Espíritu Santo. Así que seguimos profundizando y seguimos ampliando en temáticas tan importantes acerca de la obra preciosa del Espíritu Santo. Así que le invito a leer la Biblia, a leer algunos textos de la Biblia, y vamos a comenzar leyendo Mateo capítulo 7, el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 17. Dice las Sagradas Escrituras: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Queremos leer también otro texto aquí mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 33. Dice la Escritura, en este capítulo 12, versículo 33: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Quisiéramos tener un tiempo de oración y luego empezar a reflexionar en este tema tan importante de la obra del Espíritu, y especialmente el fruto del Espíritu. Señor, muchas gracias por esta noche especial que tú nos concedes, en el que podemos continuar escudriñando tu palabra, profundizando en las Sagradas Escrituras y mirando de diferentes aristas la obra del Espíritu. Rogamos, Señor, que tú nos ayudes a interiorizar la obra preciosa del Espíritu Santo, que cada uno de estos estudios nos sirvan para asimilar más y más de la obra grande del Espíritu sobre nuestra vida, sobre la iglesia toda. Acompáñanos durante este tiempo y ayúdanos a poder alcanzar muchas vidas y bendecirles con estos tiempos. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, habíamos anunciado que el tema es el fruto del Espíritu, y esta es otra de las obras preciosas que hace el Espíritu. Hemos aprendido que el Señor Jesucristo estuvo acompañando a los discípulos de una manera muy especial, y Él al terminar su ministerio anunció que Él no los iba a dejar solos, sino que los discípulos, los que continuarían creyendo en Él, confiando en Él, iban a ser asistidos por la presencia del Espíritu, el otro Consolador, de una manera muy especial. Cristo asumió un cuerpo carnal, se encarnó y trabajó en este mundo a través de ese cuerpo físico. Llevó a cabo su ministerio de 3 años y medio, y luego el Señor adquirió un segundo cuerpo después de la glorificación. Después que Él murió y resucitó, apareció con un cuerpo glorificado. Fue el segundo cuerpo del Señor Jesucristo. Pero el Señor tiene un tercer cuerpo a través del cual obra en este mundo, que metafóricamente la Biblia le llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y el Señor Jesucristo sigue manifestando su obra en este mundo a través de la iglesia, que es su cuerpo, y es el Espíritu Santo, es Él a través del Espíritu Santo y su cuerpo, la iglesia, manifestándose en este mundo. Y Él se manifiesta, el Señor Jesucristo se manifiesta en ese cuerpo metafórico llamado iglesia en reiteradas ocasiones en las Sagradas Escrituras, manifestando tanto su carácter como su poder, su potencia, sus posibilidades. En esta ocasión estaríamos hablando de la manifestación del carácter de Cristo a través de su cuerpo, la iglesia. Porque, ¿qué cosa es el carácter de Cristo? En términos de este estudio, es el fruto del Espíritu Santo. Cuando hablamos de ese carácter santo, de ese carácter especial
de ese aspecto ético-moral del Señor Jesucristo, eso la Biblia lo califica en el lenguaje de las Escrituras como el fruto del Espíritu. Y dice las Escrituras, podemos encontrar en Gálatas capítulo 5, en la epístola a los Gálatas capítulo 5, encontramos este concepto tan importante y tan necesario que es presentarlo y comprenderlo. Dice la Escritura en Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice allí la Biblia: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Así que solamente leí el versículo 22, ahora vamos a volver sobre él, pero aquí está manifestado que hay una obra espiritual, es una obra que hace el Espíritu de Dios a través de la iglesia, en el que manifiesta ciertas virtudes que se conocen como el fruto del Espíritu. Es muy importante saber que aquellos que no vivieron mientras Cristo estuvo en su ministerio terrenal, pues solamente tienen la posibilidad de conocer a Cristo a través del Espíritu. Por eso la Biblia expresa en 2 a los Corintios capítulo 5 versículo 16, dice: si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es decir, conocerlo en la carne es aquellos que lo vieron en su encarnación, en aquel ministerio terrenal de 3 años y medio, pero ahora aquellas personas que deciden por el Señor, deciden abrazar a Cristo y todas las ofertas de salvación y de posibilidades que Él ha dado a este mundo, la única manera de conocerle es a través del Espíritu Santo. Y como habíamos visto también, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos revela a Cristo. Anteriormente, por eso habíamos expresado de la necesidad de nacer del Espíritu y luego de andar en el Espíritu. Así que conocemos al Señor cuando el Espíritu obra milagrosamente, trayéndonos a Jesucristo, haciéndonos cristianos, pero esa obra que inicia por el Espíritu debe continuar, debemos perseverar, debemos cultivarla, debemos procurar que la obra del Espíritu sea constante y sea creciente. Por eso habíamos hablado en el estudio pasado de andar en el Espíritu. La salvación, nosotros sabemos que es por fe y es por la gracia de Dios, y que la salvación en ningún sentido podemos pensar en ella como por obra, como algo por mérito humano, sino que esa salvación es un regalo de Dios. Pero las obras tienen su lugar en la vida cristiana, tienen su lugar en la vida de cada creyente. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras, y esas obras las hace el Espíritu Santo como resultado de ser salvos. Por eso en la epístola a los Efesios capítulo 2, dice la Biblia en el versículo 8 al 10, dice allí la Escritura: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, mas es don de Dios. Así que ahí habla de la salvación como un resultado de la gracia de Dios. Dice después: no por obras para que nadie se gloríe. Nadie tiene derecho a gloriarse por ser salvo, porque es un regalo, es un don, es una oferta que Dios ha hecho y que Él ha llevado a cabo toda la obra. Pero dice el versículo 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que no somos salvos por hacer buenas obras o por manifestar cierto carácter, como vamos a hablar hoy, pero el resultado de esa salvación es que haya un carácter nuevo y que haya manifestaciones de una obra especial. El Señor Jesús también, en términos metafóricos, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, el Señor se valió mucho de ese lenguaje tan atrayente de la alegoría, de la metáfora,
y él es muy elocuente en presentar en ese lenguaje de una metáfora tomada de las plantas, hablar de cómo podemos dar fruto los cristianos, cómo podemos tener manifestaciones especiales y que esas manifestaciones especiales de carácter, de fruto, tienen que ver o son en virtud de nuestra unión con Él. En Juan capítulo 15, dice allí, Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y mira, el Señor apela a la necesidad de permanencia en Él. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que el cristiano tiene que manifestar fruto. Y de manera especial, cuando leímos Gálatas, eso tiene que ver con el carácter, tiene que ver con virtudes que expresa el cristiano y que esas virtudes no son de él, no tienen su origen en sí mismo, en cada ser humano, sino que eso es una obra que Cristo hace a través de la obra del Espíritu Santo, que es el otro consolador, expresando así su carácter a través del cuerpo de Él, que es la iglesia, para que el mundo conozca quién es Cristo a través de sus seguidores. Así que miremos aquí otra vez Gálatas, capítulo 5, cuando el fruto del Espíritu está presentado en contraste con las obras de la carne. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, a partir del versículo 16, comienza con el llamado que hicimos en el estudio pasado, que es andar en el Espíritu. Dice, digo pues, andad en el Espíritu. Quiere decir que un cristiano debe permanecer en una carrera en la que armoniza con el Espíritu, en el que anda de acuerdo a la voluntad del Espíritu, en el que agrada al Espíritu, en el que da oportunidad a que el Espíritu obre en él. Así que andar en el Espíritu es agradar y sintonizar con Él, en un sentido general. Dice, andad en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay un llamado, hay un imperativo a andar en el Espíritu, porque la obra esta de andar en el Espíritu tiene una amenaza, que es las obras de la carne. Ese andar en el Espíritu está amenazado por las obras de la carne. Andar en las obras de la carne es no dar lugar al Espíritu, y en contraste andar en el Espíritu es excluir las obras de la carne. Y entonces a cada cristiano se le llama a andar en el Espíritu, a estar creciendo en la obra del Espíritu. Y por eso también en Efesios habla, y en tono imperativo, de ser llenos del Espíritu. ¿Cómo andar en el Espíritu permite que la relación con Dios crezca, que la relación con Cristo crezca? Y eso hace que cada día más en ese andar cotidiano nosotros podamos ser controlados por el Espíritu, y el Espíritu pueda llevar a cabo todo lo que Él quiere hacer a través del creyente, que de manera muy especial y primaria tiene que ver con la santidad, que es el carácter, que es la manifestación de las virtudes de Cristo en el creyente. Ahora, dice la Biblia que estas obras de la carne se manifiestan en los hombres sin Dios. La Biblia nos enseña que los hombres sin Cristo, sin la obra del Espíritu, andan en las obras de la carne, se deleitan en las obras de la carne y no pueden hacer otra cosa que producir obras de la carne. Dice la Biblia en el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Esto es alguien que no
que no conoce al Señor, pues está controlado por la carne y no puede hacer otra cosa que oponerse a la obra del Espíritu y permitir el obrar de la carne. Sigue diciendo el versículo 17, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Es decir, que un cristiano que no permite, que nace del Espíritu y no permite que su andar, que su cotidianidad sea andar en esa obra del Espíritu, no permite que sea controlado y no permite que crezca en esas virtudes que va a hablar el versículo más adelante. Dice el versículo 18, porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Usted sabe que en el estudio pasado también contrastamos a un judío bajo la ley y aquel cristiano que anda por el Espíritu. Aquí otra vez en Gálatas presenta ese contraste, que si sois guiados por el Espíritu no estás bajo la ley, porque un cristiano que se deja controlar y deja que el Espíritu de Dios se exprese, que es Cristo expresándose a través de nosotros, pues va más allá de las demandas de la ley. Y por eso un cristiano que es guiado por el Espíritu no está bajo la ley, no porque la ley sea contraria al Evangelio en el sentido de que todavía lo que la ley presentaba como malo sigue siendo malo. No matarás, eso sigue vigente. Dios se desagrada en no matar. Dios se desagrada en la codicia. Dios se desagrada en la idolatría. Y eso está vigente. Dios sigue desagradándose en esas cosas, pero lo que acontece es que la obra del Espíritu hace que podamos progresar mucho más allá de un simple cumplidor de la ley, que de hecho no lo había, porque nadie en la fuerza humana ni siquiera puede cumplir la ley. Y el infractor de uno solo de los mandamientos, la Biblia testifica en la Epístola a Santiago que es infractor de toda la ley. Así que si soy guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley, sino que estás por encima de la ley, no en el sentido de que estás facultado para transgredirla, sino que estás facultado para ir más allá y para posibilitar mayor santidad y mayores logros morales, espirituales y de carácter que lo que podía hacer un judío estando en la ley. Y dice la Biblia que ese que anda en la carne, pues no puede dejar de manifestar las obras que vienen como resultado de no andar en el Espíritu. Por eso dice el versículo 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, así que no pueden ser ocultadas. Hace algunos días hablábamos de cómo es posible imitar los dones espirituales, y creo que en el mundo presente actualmente hay mucha imitación de los dones espirituales, pero algo que es muy difícil de imitar es el carácter, porque la calidad en el carácter es difícil de imitar. Si se puede alardear de que nosotros pudiéramos tener algún poder extraordinario, pero lo que sí no es posible es presentar la calidad de carácter que implica la obra de Cristo espiritualmente en nosotros, sino que se hará manifiesta cuando somos guiados por la carne. Por eso el versículo dice, y manifiestas son las obras de la carne, dice este versículo 19. O sea, se harán patentes cuando no andamos en el Espíritu. ¿Y cuáles son esas obras de la carne? Bueno, aquí se mencionan algunas de las muchas obras, de los muchos resultados de andar en la carne. Dice la Biblia aquí que son adulterio. Dice el adulterio, la traición a la pareja, la fornicación, el desorden sexual, la inmundicia y la lascivia, pecados sexuales, la idolatría, la hechicería. Tiene que ver con el mundo del ocultismo y la brujería, las enemistades, los pleitos, los celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, que tiene que ver con el fallo de la relación con nuestro prójimo, estas que estamos mencionando. También habla de las envidias, los homicidios, que también tiene que ver con ese fallo en las relaciones interpersonales, las borracheras, las orgías, que tiene que ver con el autocontrol. Una persona lanzada a la borrachera, a la orgía, es una persona que no tiene control, que
que no solo que no puede relacionarse con otros, sino que en sí mismo no logra una relación correcta, una relación de armonía en su mismo ser, dice la Biblia. Estos son resultados de andar en la carne, sigue diciendo. Y este versículo 21 muestra que este nombramiento de algunas obras de la carne no es que aquí están mencionados todos los resultados de andar en la carne, sino que esto es una muestra. Esto es solo un asomo de las muchas obras de la carne negativas que son autodestructivas. Por eso la Biblia dice aquí, vuelvo a leer el versículo 21, dice: envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas. Es decir, que hay muchas otras que el apóstol no ha nombrado, que solo quiso dar una idea de las muchas obras de la carne que fragmentan al hombre y que lo hacen andar por muchos caminos desintegrado él mismo como persona, dice la Escritura. Dice aquí, dice la Biblia en este versículo más adelante, acerca de las cuales os amonesto. Así que Pablo está amonestando a los Gálatas, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Es decir, que esto que encontramos, quizás alguien puede presentar algunas de estas obras de la carne como algo que es normal en la vida de un creyente, pero el apóstol Pablo está desautorizando esa visión, está desautorizando ese criterio, porque él dice que los que andan en esas cosas, dice que no pueden heredar el reino de los cielos. Los hijos de Dios hablan el lenguaje de la corte, hablan el lenguaje de su Padre Celestial, armonizan con la conducta del Dios Santo, del Cristo que les salvó en la cruz, y por tanto ese creyente es habilitado en este mundo, en cultivando ese andar en el Espíritu, es habilitado para vivir aquí manifestando a Cristo y luego vivir en la eternidad con Dios. Y entonces el contraste, a partir del versículo 22, se viene manifestando lo que hace el Espíritu de Dios, que es muy diferente a lo que hace el hombre en sus posibilidades humanas, en su pecado. La Biblia comienza aquí en este versículo 22 diciendo: mas el fruto del Espíritu es. Y ahí lo primero que tenemos que señalar es la singularidad de esta expresión, más el fruto. Quiere decir, allí no dice los frutos, dice más el fruto, porque contrario a los dones, otra diferencia que hay entre los dones que manifiestan el poder de Dios, en contraste con el fruto del Espíritu, es que los dones están esparcidos en la iglesia. No hay un creyente que pueda tener todos los dones espirituales, porque lo haría todopoderoso. Si los dones son manifestaciones del poder de Dios y un cristiano tuviera todos los dones, pues fuera todopoderoso, y eso la Biblia no lo enseña en ningún sentido. Pero es en singular el fruto, porque muchas de estas virtudes que están nombradas aquí sí las tiene que tener el creyente en su totalidad. Es un carácter integral con todas las virtudes que manifiestan al Señor y que muestran el carácter de Cristo. Así que algunos, quizás por todas las virtudes que se mencionan, porque dice la Biblia en este versículo 22, mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Por esa numeración que se hace de esas diferentes virtudes, han pensado que se trata de frutos. Algunos han explicado incluso que es para ser coherente con lo que se viene expresando, que es un racimo indivisible de muchas virtudes. Yo pienso, y en consonancia con otras porciones de la Biblia, que realmente el fruto es el amor, es la virtud matriz, y que el texto sería mejor leído cuando expresáramos que más el fruto del Espíritu es el amor, y de el amor emanan todas las otras virtudes. Y los textos bíblicos nos muestran que cuando el amor sobrenatural, porque acuérdense que este es el fruto del Espíritu, no es el resultado del trabajo humano, no es el resultado del esfuerzo
de los logros que nosotros podamos hacer, de los ajustes que nosotros podamos hacer en nuestra vida, sino que este es el fruto del Espíritu. Entonces, cuando se manifiesta la virtud del amor, la Biblia describe el amor como manifestando todas las otras virtudes. El amor es una virtud matriz de donde emanan otras muchas virtudes. Y dice la Biblia aquí, la Biblia nombra algunas virtudes. Dice, bueno, quería decirle antes que en 1 Corintios capítulo 13 podemos encontrar esa idea de cómo el amor manifiesta muchas virtudes. En 1 Corintios capítulo 13, dice la Biblia, este es el pasaje mejor que vamos a encontrar en el mundo para describirnos lo que es el amor. Y dice aquí la Biblia en el versículo 4, 1 Corintios 13, 4, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Cuando nosotros leemos ese pasaje, nos damos cuenta que todo lo que se está mencionando del amor son las otras virtudes que Gálatas también menciona, y que el amor es la fuente de otras virtudes. Así que entendiendo el fruto como el amor, entendemos que hay muchas virtudes que llegarán. Y por supuesto estamos hablando no del amor natural, no porque los seres humanos no redimidos, los que no tienen al Espíritu, tienen manifestaciones de aprecio hacia su cónyuge, hacia sus hijos, hacia un amigo. Pero aquí estamos hablando del amor espiritual, del amor sobrenatural, de lo que hace Dios, y que ese amor es tan poderoso que trae un conjunto de virtudes. Entonces, cuando el Espíritu de Dios obra el amor en nosotros, pues obra todo un carácter. Y es muy interesante también este versículo 22, que cuando habla que es el fruto, en contraste con la obra de la carne, porque esto es algo que se da como resultado de una relación. O sea, ningún árbol, tomando la idea de esa metáfora del apóstol Pablo aquí en Gálatas, ningún árbol tenemos que coaccionarlo para que dé fruto, tenemos que apretarlo, tenemos que señalarle con una pistola para que dé fruto. No, el árbol sencillamente por su naturaleza de árbol terminará dando espontáneamente, los frutos brotarán. Entonces aquel cristiano que está en armonía con el Espíritu, que está agradando al Espíritu, pues espontáneamente, por tener el Espíritu y por él tener una naturaleza cambiada por ese Espíritu Santo, pues brotará el fruto. Por eso no es el resultado de nuestra fuerza, de lo que podamos autocontrolarnos, de las regulaciones que podamos hacer en nuestra vida, de la disciplina que podamos lograr en nuestra vida, de ninguna manera. Es el fruto de la relación con el Espíritu de Cristo que Él ha puesto en nosotros para nosotros lograr agradarle. Porque eso es algo muy interesante. Quizás alguien pensará que para agradar a Cristo tiene que esforzarse y dar de sí, pero para agradar a Cristo hay que ponerse en las manos del mismo Cristo y en las manos del mismo Espíritu a través del cual Cristo mora en nosotros y puede manifestarse. Entonces, la Biblia nos menciona algunas de esas virtudes hermosas. Dice, vamos a mirarlas. Dice, más el fruto del Espíritu es amor. Dice después, gozo. Así que una de las reacciones, de esa virtud preciosa que produce el Espíritu, es que hay una satisfacción que el Espíritu pone en nosotros. No podemos pensar en gozo necesariamente en alegría o en sonrisas. A veces el gozo espiritual que obra milagrosamente el Espíritu es una satisfacción en la que usted no puede ni explicarlo, porque es una obra que hace Dios interiormente. Y este gozo está relacionado
de una manera muy especial con la salvación y con todo lo milagroso que Él viene desarrollando en cada uno de sus hijos. La palabra gozo es chará en griego, y llevaba esa idea de satisfacción también. La paz, dice la Biblia después, que otra de las virtudes es la paz. El amor es amor, gozo, dice paz, el fruto, perdón. Y esa paz es la palabra eirené, que quiere decir, es la consecuencia del perdón de los pecados y la norma de relaciones humanas. Quiere decir que el Espíritu de Dios provoca al Dios perdonarnos una paz interior y una paz con Dios que también se manifiesta en la paz unos con otros. Dice la Biblia que aquel que está en paz con Dios, pues Dios hace que aún hasta entre en paz aún con los mismos enemigos. También la Biblia habla de la longanimidad, que es la palabra kratiomía en griego, y implica soportar la conducta perversa de partes de otros sin airarse. Fíjense qué obra hace Dios, que pone longanimidad en nosotros y provoca que nosotros estemos tranquilos frente a las malvadas obras. A lo mejor nosotros podemos decir, bueno, yo no estoy sintiendo eso plenamente, pero acuérdense que estamos hablando también de cultivar una relación en la que andamos en el Espíritu, y eso viene a manifestarse espontáneamente. No quiere decir que como somos cristianos automáticamente estamos manifestando el fruto del Espíritu en todo su esplendor, pero eso se va a manifestar poderosamente en la manera, en la medida en que nosotros andemos y cultivemos esa relación, porque acuérdense que Pablo le está hablando a cristianos y le está insistiendo, anden en el Espíritu para que el fruto del Espíritu se manifieste. Así que también habla de benignidad. Chelestotes es la palabra griega y quiere decir, apunta hacia la bondad de corazón, y se muestra también en las necesidades de las personas. Quiere decir que alguien con el fruto del Espíritu se manifiesta bondadosamente hacia las personas. También habla de bondad, y bondad contiene la idea de nobleza y tiene también la idea de calidad moral en las personas. Luego habla de fe. Bueno, casi todos los comentaristas coinciden que esta fe está hablando más de fidelidad. Está no tanto hablando de la confianza que tenemos en Dios, sino de la fidelidad que mostramos a Dios, que es la palabra pistis, igual que en griego es la misma palabra para fe, pero que también puede ser traducida fidelidad. Así que aquí está hablando de la virtud de la fidelidad que podemos mostrar hacia Dios también. Esto implica que Dios se puede fiar de nosotros. Alguien expresó en una ocasión que el creyente, dijo, me llamó la atención esta frase, dice, el creyente es aquel que se fía de Dios, pero fiel es aquel de quien Dios se fía. Entonces, la idea aquí es de que Dios puede confiar, porque nosotros hemos estado desarrollando una agenda de fidelidad. Estamos mostrando coherencia con Él y queremos agradarle y no traicionamos los principios de Él. También la otra virtud es la mansedumbre, que tiene que ver con espíritu de sacrificio y cómo la persona se niega a sí misma para bendecir a los demás. Eso, la mansedumbre. Y por último, de las 9 virtudes que menciona el texto bíblico aquí del fruto del Espíritu, está la templanza, en krateía en griego, que es el dominio de los deseos e impulsos carnales. Quiere decir que una persona con templanza es una persona que ha llegado a poder tener autocontrol. Por supuesto, como dijimos cuando hablamos de las obras de la carne, que allí solamente hay un asomo, no debemos pensar que estas son las únicas virtudes que pueden manifestar un cristiano. Esta es una muestra también de las muchas virtudes que puede aparecer en el cristiano. Por eso la Biblia dice, versículo 23, mansedumbre, templanza, dice, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Es decir, si hemos adquirido la nueva vida cristiana por el Espíritu, también
todo nuestro tránsito en este mundo debe ser también en armonía con el Espíritu. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Quizás a veces en la iglesia cristiana ha aparecido manifestaciones de la carne, y él está haciendo un llamado a que en esa relación grande que se puede desarrollar con Dios, en la iglesia puede haber una armonía entre los creyentes, entre el cuerpo de Cristo. Y dice la Biblia en el capítulo 6, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Así que un cristiano no está sin ley, está bajo la ley de Cristo, bajo la ley del Espíritu, que posibilita esta manifestación espontánea de virtudes santas que honran a Dios. Y bueno, está hablando que cómo podemos tratar con una persona que ha fallado. Fallan los cristianos, es posible. La Biblia siempre presenta, no que tiene que fallar, pero sí que puede fallar. Podemos ser fieles, pero también podemos fallar. Y cuando hay una iglesia, un pueblo de Dios manifestando el fruto del Espíritu, puede tener un tratamiento para ese hermano caído positivo. Alguien hablaba, o lo he escuchado en muchas ocasiones, que han hablado de la iglesia como el único ejército que deja a un lado los caídos. Pero aquí está hablando de restaurarle con mansedumbre, y cita una de las virtudes del fruto del Espíritu, que es restaurando, ayudando, no arrogantemente pensando, yo estoy arriba, estás abajo, pues arréglatelas como pueda. Dice la Biblia, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, porque lo que podamos lograr no ha sido, ya vimos, por nuestra fuerza, sino que es obra del Espíritu. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y vuelve a tomar una metáfora de la siembra, y ahora habla de la siembra espiritual en la que podemos recoger fruto de la obra del Espíritu. No nos cansemos pues de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Así que Dios nos bendiga. Este también es un aperitivo de este tema tan importante del fruto del Espíritu, en el que podemos aprender más y más de este mismo pasaje. Vamos a dar gracias a Dios por esta obra. Señor, muchas gracias por este tiempo de estudio de tu palabra. Rogamos, Señor, que tú nos ayudes a cultivar el fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo en la iglesia, manifestando al mundo quién es Cristo y cómo Cristo se compadece y actúa positivamente para este mundo. Gracias por esta preciosa obra espiritual. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.